Bueno, muy buenas tardes a todo el país, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, sur de Estados Unidos y como siempre decimos, vamos por más. Bueno, obviamente la noticia de la semana fue la muerte de Bin Laden, hecho que, bueno, como noticia es hasta el momento la noticia de este año, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, lo primero que yo pienso, y mucha gente que estamos en la onda ovni, espiritual, esto seguramente habrá estado profetizado. Y me acordé que el 1 de mayo de 1945 habían matado a Hitler, el ejército ruso. Y el 1 de mayo del 2011, mataron a Bin Laden. Entonces dije, pero es casualidad, es profético. Hice cuentas y entre uno y otro pasaron 66 años. Entonces me acordé de la profecía bíblica, el 666, el anticristo. Se me hizo todo en la cabeza un matete, lo llamé a Dante Franchi y le dijo, Dante, ¿cómo es esto? Le digo, bueno, vamos a hablar de estas cosas en el programa. Así que estamos con el investigador en profecías, Dante Franchi. Lo recibimos con un aplauso. Porque claro, uno va como asociando ideas y números y entonces es interesante analizar también qué dijeron los profetas, porque si bien las profecías no se dieron para que se cumplan, sino para que no se cumplan, eran una advertencia que habían sido dadas a la humanidad para, como diciendo, guarda que si siguen por este camino les puede pasar esto. El sentido de la profecía es eso, no que se va a cumplir algo a rajatabla, sino que, cuidado, si no cambian de camino, les puede pasar esto. Entonces, en función de esta visión de lo profético, es que vamos a hablar de la muerte de Bin Laden. Sí, realmente es un hecho que conmocionó al mundo. Vos fíjate que fue atípico incluso para la propia forma de vida en Estados Unidos, que a las 10 de la noche normalmente ya es tarde para ellos, tienen una forma distinta a la nuestra, que a lo mejor cenamos a las 10, 11 de la noche, allá no, y bueno, dar un comunicado como el que da la Casa Blanca a las 11, 11 así de golpe y claro, con esa manera de festejar como si fuera un partido de béisbol, ¿no? Sí, hubo hechos que bueno, que quizás uno mirándolo fríamente dice qué es lo que están festejando, ¿no? O por lo menos por qué se festeja de esa manera, pero también tenemos que recordar cuando caen las Torres Gemelas, cómo se festejó en muchas ciudades del mundo árabe, incluso saliendo manifestaciones a las calles, disparando al aire, como tomando la muerte a veces de inocentes como un triunfo, ¿no? Enseguida salió el Vaticano a decir la muerte no se festeja. Exacto, yo pienso que es así por ambos lados, no que uno festeje y los otros no. Yo creo que esto es un hecho que de alguna manera, así como fue un hecho puntual el atentado de las Torres Gemelas, cambió un poco la geopolítica mundial. Fue un hecho extremadamente profetizado el de las torres, en que involucraba incluso a la figura de Bin Laden o la figura de Al Qaeda. Pero este hecho en sí nos deja también una serie de interrogantes, ¿no? Bueno, vamos concretamente al tema porque no tenemos mucho tiempo. Bueno. Nostradamus, ¿qué dijo? Nostradamus, él en su momento profetiza el atentado a Nueva York, en una cuarteta muy específicamente, incluso da los grados, a 45 grados del cielo, fuego caerá sobre la gran ciudad nueva. La gran ciudad nueva es Nueva York, Nueva York. Profetizó incluso que... Bueno, eso no ocurrió. Bueno, ocurrió en el sentido del atentado. Lo relaciona con las torres. Yo lo relaciono porque, ¿qué pasa? La profecía, así como el ser humano es cíclico, la profecía es cíclica. Y a veces hay profecías que comienzan en un lado y terminan en el mismo lado. Por ejemplo, la profecía en el sentido de que fue atacada la ciudad de Nueva York, no hay duda, porque da la latitud, da la nueva ciudad, y fue atacada tal cual como se profetizó. Ahora también esas mismas profecías más adelante hablan de fuego en el Golfo. Hablan de que cuando el coronel libio no quiera dejar el poder habrá sangre. O sea, te habla de un Gaddafi, te habla en su momento de un Hussein. O sea que las profecías están como uniendo todo un sector en Medio Oriente que es el eje del conflicto. Igual viste que es todo como muy, a mí me pone nerviosa cuando las cosas no son concretas. Es como muy vago, no hay algo más así como de que el hombre... No, pero por ejemplo yo leí que decía un hombre de Oriente Medio... Bueno, pero un hombre de Oriente Medio, ¿sabes cuántos hay? 1.600 millones. Pero entonces por eso, un hombre de Oriente Medio sería... ¿Cómo sería lo que pasó en relación a Parravicini, por ejemplo? Bueno, Parravicini también claramente hasta dibujó las Torres Gemelas, las tituló: La libertad de Norteamérica perderá su luz,
su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Este es uno de las... Esta es lo de las torres. De las torres gemelas, de las profecías, en este caso de Benjamín Solari y Parravicini, y que nos muestra en 1939 algo que era impensable, porque ni siquiera las torres habían sido construidas. Entonces, vos fíjate cómo de alguna manera se está pudiendo observar el futuro y cómo estamos inmersos en ese tiempo. Ahora, con respecto a si fue profetizada la muerte o no de Bin Laden, ¿sabés que fue profetizado también? Fue profetizado como que aquel que se creía muerto no lo volverán a ver, pero aparecerá en distintas partes. ¿Cómo? Rarísimo, pero es una de las profecías que indican eso, en el sentido de que ese hombre que se lo creía muerto aparecerá luego en distintos lugares y conformará un ejército que combatirá contra Occidente y que generará una alianza con el Imperio del Norte, que podría ser China o podría ser quizás... O Corea del Norte. No, es muy chiquito, Corea del Norte es insignificante. ¿No es fuerte el de Corea del Norte? No, Corea del Norte es insignificante con respecto a lo que es geopolíticamente China. Al contrario, Corea del Norte responde un poco a los lineamientos que China puede marcar. Entonces, esa alianza, a lo mejor en un sentido mucho más amplio, podría estar produciendo algún tipo de hecho relevante próximo. Pero acá hay algo que puede ser inmediato. Inmediato estamos hablando de una semana o 10 días. Y es lo siguiente, si es verdad que lo matan a Bin Laden, vamos a poner eso porque primero el Pentágono da una foto de él de 1988 retocada, de 1998 retocada, entonces ¿qué está pasando acá? Ahora, si es verdad que lo matan, primero, no lo mataron tal cual como sale la noticia el 1 de mayo, lo matan antes, porque ahora se está hablando hasta de una semana antes. Y el punto es este, si esto es así, ¿por qué la gente que estaba alrededor de él, políticamente cercana, ninguno salió a decir nada? Ahora, si es verdad que lo mataron, puede ocurrir lo que ya ocurrió en 2007, cuando una ministra de Pakistán dijo que querían haber matado a Bin Laden y enseguida Al-Qaeda sacó un comunicado que si eso era verdad, en las próximas horas iba a haber un atentado tremendo en Europa, que incluía armas de destrucción masiva. Sí, bueno, entonces, si esto ocurrió tal cual, diarios, ¿no? Salió en los diarios, público y notorio, está hasta las entrevistas dadas por internet por esta ministra pakistaní. Y el otro punto que tenemos que, me parece, que tener muy en cuenta, está relacionado a que cuando Bin Laden en su momento ocurre esto de las Torres Gemelas, recordemos que Charlie Moore, el cineasta muy reconocido, hizo una investigación importante en donde determinó que ese mismo día, esa misma hora, estaba reunida la familia de Bin Laden con los banqueros más importantes norteamericanos, y Bush decretó el cierre del espacio aéreo media hora después que partió el último avión con la familia de Bin Laden. Entonces acá hay una madeja tremenda a nivel geopolítica que realmente nosotros lamentablemente no podemos conocer. Pero igual vos me habías hablado por teléfono, porque toda esta gente, y me incluyo, que anda en cosas así, entonces, nos unimos, por teléfono es una cosa y después cuando hablamos en cámara no sé por qué la cosa se termina en otro lugar. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que me dijiste, no, hay una psicografía, o sea, un dibujo, de un hombre con un turbante que iba a terminar muerto? ¿Cuál es? ¿Te gusta esta? Acá tenés dos con turbantes, acá son dibujos que hizo Parravicini, algunos muestra como una túnica también, y te habla de guerra de guerrillas en el mundo, principio del fin. El guerrillero fatigado matará al que lo crió y se tornarán en contra de ellos. O sea, fíjate, recordemos que a Bin Laden en principio lo había armado Estados Unidos. Exacto, es lo que estamos... Esta sería la psicografía entonces concretamente de lo que estamos diciendo. De esa profecía de aquel que fue armado, que fue preparado en su momento para expulsar de Afganistán al ejército ruso, después hay algún problema ahí entre ellos, entre lo que es Estados Unidos y Bin Laden y todo lo que lo estaban rodeando, y después se levantan en contra. Dice, guerra de guerrillas en el mundo, principio del fin, muerte. El guerrillero fatigado acribillará al que lo creó. Sí. Se tornarán entre ellos, exterminio. Exacto. ¿Es medio como para asustarse o no? Mirá, la profecía nos está planteando un mundo que va a entrar cada vez más en conflicto, más en problemas, y hoy en día con el alcance de las armas nucleares, que incluso, vos fijate, cuando hablamos de la caída del muro de Berlín, también ocurrió geopolíticamente lo siguiente, había
cientos de armas nucleares que estaban en poder de países que son musulmanes, que estaban bajo la órbita de la ex-URSS, que quedaron y esas armas nunca aparecieron, muchas de ellas nunca aparecieron. Y cuando geopolíticamente Pakistán es un país que tiene armas nucleares y en gran cantidad. Bueno, ¿y qué hacemos los argentinos en todo este, digamos, quilombo mundial? Mira, acá siempre el pensamiento estamos muy lejos, pero en este tipo de cuestión, hoy el mundo está totalmente unido, de alguna manera puede generar una gran caída en todos los que son los mercados internacionales. No sabemos lo que puede pasar en las próximas horas en el mundo, si esta noticia es realmente como la están contando, y si no es, nos vamos a dar cuenta. Porque hay una cuestión que... Pero ¿cómo no va a ser? Ya está, ya lo dijeron en todos lados. Sí, lo dijeron en todos lados, pero yo no creo demasiado en lo que diga ni la CIA ni el Pentágono. Primero, porque acá hay algo muy oscuro en el sentido de que estaba Bin Laden ocupando un lugar que después generó todo este conflicto contra él. Ahora, ¿por qué puede haber un encubrimiento? Para hacerlo desaparecer directamente, como para que Bin Laden desaparezca de la opinión pública y sea como una especie de pantalla. Por eso no dejan el cuerpo, por eso hoy todavía no ha aparecido nada. Bueno, todo esto puede estar en el medio de una gran obra de terror que está generando el mundo. Aparte, pensemos esto, 10 años casi estuvo Bush, no lo pudo encontrar, y acá lo encuentran en un año, viviendo en un lugar público y abierto, prácticamente, no, me parece medio raro. De cualquier forma lo estaban buscando, de cualquier forma lo pudieron haber matado, pero sea como sea, estamos en el medio de un polvorín, el mundo es un polvorín, y todo esto lo que va a ocasionar que otros más radicalizados, más violentos puedan tomar... Dicen que al-Zawahiri